Nos habíamos quedado acerca de los mayas. Ahora vamos a ver quiénes eran los aztecas. Ayúdame, Esmeralda. Los aztecas se establecieron en el Valle de México a principios del siglo XIV 14. Después de después de Cristo. Allí fundaron su capital, Tenochtitlán, en la zona del lago Texcoco. En un inicio estuvieron dominados por el señorío de Azcapotzalco. para vencerlo. Azcapotzalco para vencerlo. Formaron una alianza con los miembros de los señoríos de Texcoco y Tlacopan. A los pocos años dominaron a sus vecinos y establecieron un imperio que impuso su poderío en toda la zona. Entonces así fue como la cultura de los aztecas se hicieron más grandes, ¿no? Porque es una de las más grandes. ¿Cómo fue su organización social? La sociedad azteca estaba organizada en grupos muy definidos y y la movilidad social era casi imposible. Dentro de la sociedad azteca, la autoridad máxima era el emperador o Tlatoani, que a la vez era el jefe militar del Estado, el juez supremo y el representante de los dioses. Su poder no era absoluto, ya que compartía con el Consejo Supremo formado por los jefes de los Calpullis. Ellos se encargaban de elegir al nuevo gobernante y asesorar, así como destituirlo si lo consideraban inepto para gobernar. Tenemos una pirámide de jerarquía, donde en la parte superior le tenemos al soberano, que era el jefe del ejército y juez absoluto. Continuaban sus familiares que pertenecían a la clase alta, los guerreros de gran prestigio, que luego pasaban a ser parte de los nobles después de las batallas expansionistas. Ay, en segundo, perdón, se movió. Los sacerdotes y los guerreros están en la mitad de la pirámide. Recibían educación, desempeñaban oficios, tenían privilegios y no pagaban tributos. Mientras que el último estaba el pueblo llano, formado por comerciantes, campesinos y artesanos, que en la base social también están los esclavos. ¿Cómo era la arquitectura y urbanismo de los aztecas? Gladys. Los aztecas perfeccionaron la construcción de pirámides y engrandecieron edificios anteriores como la pirámide de Quetzalcóatl. Ujú. Utilizaron los mismos diseños que ya conocían, estructuras cuadradas de base de las cuales emergía una estructura piramidal y un templo o lugar de culto que se situaba al finalizar una o dos largas escalinatas. Estos templos solo podían ser usados por los sacerdotes y por las víctimas de los sacrificios. La capital, Teno- Tenochtitlán, se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo. El florecimiento de esta ciudad se debió al tributo que pagaban los pueblos sometidos. Tenochtitlán fue fundada en un islote en el año 1325 y su edificación más impresionante fue el Templo Mayor. Este contaba con una planta integral de 500 metros de largo y estaba compuesta por se- al menos 78. 78 edificios rituales administrativos, campos de juegos de pelota, etc.
La ciudad cayó en 1521 en manos de los españoles bajo el mando de Hernán Cortés. La conquista determinó su destrucción definitiva. Gracias, Gladys. A diferencia de los mayas, los aztecas tenían una arquitectura diferente, parecida, pero diferente, con estructuras cuadradas en forma de estructura piramidal. Aquí al ladito está este, esta imagen de la pirámide, de en ese entonces este templo o la capital de Tenochtitlan, donde la pirámide mayor está en el fondo, no sé si le puedan observar, ¿no? ¿Y cómo era la de los mayas? ¿Sí se acuerdan? Vamos si podemos volver a los mayas. Acá está. En cambio, la de los mayas eran así. ¿Sí le ven? Era como más, no tan cuadrada como la de los aztecas, sino este sí que iba hacia arriba, ¿verdad? Entonces, parecidas, pero no eran iguales. Vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Las creencias religiosas de los aztecas. Los aztecas creían en la existencia de muchos dioses presentes en los elementos de las naturalezas, de la naturaleza. Estos podían ser buenos o malos y estaban en permanente conflicto. La guerra era un complemento necesario de la religión. Así, los guerreros que morían en combate iban a habitar al lugar de los dioses. Los aztecas creían en la existencia de una vida ultraterrenal o ultraterrenal. Huitzilopochtli era uno de los dioses aztecas. En su honor se realizaban sacrificios que, cerca se creía, mantenían el orden cósmico y los ciclos de las estaciones y las cosechas. Para los aztecas, este dios se alimentaba de la misma vida y la sangre humana constituía una de las principales fuentes. Las víctimas eran prisioneros de guerra, esclavos comprados especialmente para el sacrificio, vencedores de algunos juegos de pelota practicados con un fin ritual y personas que se ofrecían voluntariamente, ya que se suponía que una muerte así aseguraba la vida eterna y feliz. La religión formaba parte del ciclo vital y abarcaba todas las facetas de la cultura. El panteón azteca se extendió con el imperio, incorporando nuevas deidades, o sea, nuevos dioses. Hmm. Hemos hablado de fechas, ¿verdad? ¿Quiénes son más antiguos? ¿Los mayas o los aztecas? Los mayas remontan a fechas antes de Cristo, mientras que los aztecas ya están después de Cristo, ¿no? Entonces se podría decir que los aztecas vinieron después de los mayas. ¿Cuáles son los aportes de los aztecas? Entre los logros de los aztecas se destaca la creación de códices, los cuales presentan una escritura ideográfica compuesta por caracteres numerales y fonéticos. Los códices estaban hechos de hojas vegetales y pieles de animales, y se piensa que tuvieron fines administrativos. La gran mayoría de códices fueron destruidos por los españoles que los consideraban demoníacos. Denme un ratito, voy a ver qué es esto de los códices. Como un libro, ¿no? Es como los códices son como, entre comillas, jeroglíficos en los que ellos
dibujaban. ¿Y qué nos dice? Que tal vez eran pieles de animales, o hojas, o hojas vegetales, en los cuales impregnaban estos dibujos. Esos son los códices. Gracias a los textos que dejaron, se conoce que desarrollaron avances en la medicina, en herboristería y astronomía. Al igual que los mayas, desarrollaron un calendario que determinaba con gran precisión la trayectoria del Sol y la Luna. Predijeron los eclipses. De esta manera los aztecas realizaron predicciones sobre el estado del clima, lo cual fue favorable para la agricultura. Ay, ay, ay. A principios del año 1500, dominaban casi todo el territorio de Mesoamérica. Los aztecas se esparcieron por todo Mesoamérica. Construyeron diques y canales para comunicarse mejor con tierra firme, así como una gran red de vías que facilitó el comercio y la movilización del territorio. A pesar de que fueron respetuosos de la lengua y las tradiciones de los pueblos conquistados, los aztecas fueron temidos y odiados por aquellos quienes sometieron, especialmente debido a los sacrificios rituales. Esto, unido a la falta de alimentos en el incremento de la población, al estricto cobro de tributos y al debilitamiento social y militar, creó un gran malestar. Los españoles aprovecharon este clima negativo para convencer a los pueblos enemigos de que los ayudaran a vencer a los aztecas. Fue de esta forma que lograron someterlos. Entonces, así fue como los aztecas eh, se acabó esta cultura, ¿no? Fueron sometidos por los españoles. Cuando ellos vieron un debilitamiento, aprovecharon esa situación y los españoles lograron someter a los aztecas. Aquí hay una fotografía de Rigoberta Menchú. Es una indígena maya guatemalteca que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 por su ardua lucha por la defensa de los derechos de los indígenas. Recordemos que el territorio Mesoamérica abarcaba Guatemala, El Salvador, una parte de México, Belice, ¿no es cierto? Entonces, abarcó bastante territorio. Vamos a continuar ahora con sociedades de América Andina. Sociedades de América Andina. Sí pueden ver esta imagen. ¿De dónde creen que es? Esas ruinas que observamos ahí. Parece Machu Picchu, ¿no es cierto? Porque aquí en el Ecuador no tenemos eso. Y está ubicada en el Perú. Vamos ahora a conocer una cultura llamada Chavín. Ya hemos visto los mayas, hemos visto los aztecas, también vimos se me fue el nombre, cholmeos. Otra cultura mencionamos arriba, se me fue el nombre. Ahora vamos a ver a esta cultura chavín. ¿Qué nos dice Esmeralda? ¿Quiénes son? La cultura chavín surgió alrededor de 900 a.C. Algunos arqueólogos la consideran como una cultura madre, ya que ejerció una gran influencia artística y religiosa en otras culturas contemporáneas a ella. Entre las características que la distinguieron están la expansión del culto religioso, la aparición de la cerámica, que estaba estrechamente relacionada a los centros ceremoniales, la intensificación del cultivo del maíz y de la papa,
el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas y el desarrollo de la metalurgia y la textilería. Gracias, Emerald. Entonces es una cultura muy antigua, 900 antes de Cristo, que la llamaron o se especula que es una cultura madre, ¿no? Sociedades aborígenes de América Andina. La nobleza aborigen tenían distintos rangos, perdón. El cabeza de familia o Hatun Runa, que era la cabeza de la familia empleada, mayores privilegios, tenía el cacique de Ayuno, son noblezas. El siguiente en importancia era el Curaca de Yapta, sobre el que se estaba el Curaca principal, que vivía en la aldea más importante y tenía autoridad sobre los otros asentamientos. Son nombres estos de cacique de la Ayllu, el curaca de la Yacta, son personajes que tenían nobleza, como que eran los jefes. Alrededor del 700 después de Cristo, a partir del desarrollo de la agricultura y los excedentes agrícolas, la organización del sistema de riego y el desarrollo de intercambio, los yactas formaron varios ayllus que compartían una tradición cultural y lengua. Se agruparon en señoríos étnicos. La yacta más poderosa era la cabeza del señorío y su jefe, el señor étnico o el curaca. Los señoríos se desarrollaron a lo largo de la región interandina, en casi toda la región litoral y en las laderas de montañas hacia la Amazonía, conviviendo con organizaciones menos complejas que se asentaban en las zonas más bajas y húmedas. ¿Cómo era su organización? El poder y el prestigio del curaca eran económicos y religiosos. La existencia de excedentes agrícolas daba a los curacas una mayor capacidad de redistribución de productos en la comunidad y también de intercambio y adquisición de productos exóticos y rituales. El curaca centralizaba y organizaba económicamente el señorío. Sus ingresos provenían del trabajo en el campo de quienes constituían un grupo con libertad restringida. La de labor de las mujeres, de las familias indígenas destinadas al servicio del jefe y del tributo de los pobladores, el cual consistía en trabajar los campos de maíz del curaca, participar en obras públicas y traer leña, así como labores más especializadas. Ningún jefe ejercía un dominio limitado sobre los demás. Se trataba de una especie de gobierno confederado en el que desde un punto de vista se coordinaban las actividades económicas, sociales y religiosas de las distintas unidades. Además, las fronteras eran inestables y cambiantes, es decir, no había un señorío con un territorio delimitado y fijo. Económicamente, todos los señoríos funcionaban más o menos de la misma manera. En la sierra, el curaca, gracias a la posibilidad de control de varios pisos ecológicos por la microverticalidad, era capaz de dar autonomía de subsistencia a sus yactas. Se producía maíz, quinoa, frijol, calabaza y tubérculos como la papa, la oca y la macho. ¿Qué es mashua? ¿Alguien sabe qué es mashua? Debe ser un tubérculo también. Vamos a ver qué es mashua. Es como, no sé, como el jengibre. Mm. Los habitantes de los Andes consumen el mashua, aduciendo que los efectos medicinales relacionados con el dolor de los riñones y el hígado.
Algo parecido al jengibre, ¿no? Así como parecido al jengibre ácido la mayo. Continuemos. La cacería en los páramos aseguraba la ración de proteínas y la madera, necesaria para la cocción y construcción, procedía de los bosques montanos interandinos. ¿Qué nos dice? Bueno, esto cada vez ya nos acercamos más a las colonizaciones y eso, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el reino de Quito? No cabe duda de que el área de Quito fue importante como punto de intercambio económico. Por eso pero eso no significa que fuera el centro o el eje del reino, como la historia tradicional ecuatoriana ha afirmado. La versión que da el padre Juan de Velasco en la historia del reino de Quito en América Meridional dice sobre un estado muy poderoso, con una monarquía estructurada y una gran ciudad capital. Combina magistralmente fábulas, leyendas y mitos con testimonios históricos. Todas estas afirmaciones deben ser consideradas a la luz de las nuevas investigaciones realizadas en los campos de la historia y la arqueología. Entonces, ¿qué nos dice sobre el reino de Quito? Que no fue un área importante cuando, siempre nos han dicho que fue así, ¿verdad? Poligamia señoral. Esto que ya estamos viendo, estos nombres del curaca, del cacique, ya nos adentramos un poquito ya a las colonizaciones de nuestro Ecuador. Mm, Cacique de Yacta, cacique de Yacta, la poligamia señoral. El cacique recibe el trabajo comunal, mientras que los caciques Yacta y Ayllu reciben objetos exóticos, regalos, mujeres, esclavos y recompensas. Vamos a continuar. ¿Cómo es la producción económica, Gladys? La autonomía con la adquisición de productos de regiones lejanas como la concha, espondylus, la sal, el ají y el algodón que provenían de los señoríos de las zonas costera y amazónica, además de controlar diversos pisos ecológicos. Cada señorío tenía acceso a cuencas compartidas para la explotación de algún recurso. Así, por ejemplo, los señoríos de Quito compartían la producción de la cuenca del río Guayabamba con Otavalos y Cayambes. Frente a la forma de organización del norte de los Andes, centrada en la posibilidad de negociar, compartir y hacer alianzas, el modelo peruano, conocido como modelo de Puna, eliminó el intercambio y fue autosuficiente, ejerció un control central que excluyó las alianzas y denominó la macroverticalidad a través de productores especialistas frente al señor étnico, redistribuidor que organizaba la producción microvertical, estableció relaciones con otras zonas, controló el intercambio y redistribuyó a la sociedad mediante relaciones de reciprocidad. Gracias, Gladys. ¿Cómo fue en aquella época la producción económica? Tenía que ser compartida, ¿no? Tenía que ser compartida. Y un ejemplo de eso
los señoríos de Quito compartían el agua que daba el río Guayabamba, tanto para los otavalos como para los cayames. Y así la organización se pudo negociar, pudo compartir y hacer alianzas siguiendo un modelo llamado PUNA, que eliminó el intercambio y fue autosuficiente. Porque antes, ¿qué se hacía? Se intercambiaba, tú me das esto, yo recibo esto, o yo te doy esto para que tú me des esto. Pero no, ¿qué pasó con este modelo? Se empezó a organizar y dijo, vamos a compartir. Entonces, compartimos, se compartía este recurso natural para los diferentes pueblos, comunidades que en ese entonces existían. Vamos a ver qué es la concha Spondylus. Fue usada como objeto ritual y de sacrificio por algunas culturas agrícolas en la costa oeste de Sudamérica. La costa ecuatoriana se usó desde Manabí hasta Guayas. Esta concha llega a las costas cuando se acercan las aguas cálidas, que también anuncian la temporada de lluvia. Los pobladores tuvieron la capacidad de predecir las lluvias, ya que la presencia de la concha significaba la llegada inminente de chaparrones y su ausencia, o sea, la sequía. Esta circunstancia dio al Spondylus un carácter sagrado. Bueno, es una imagen de los sembradíos, cómo se va dando según la altura. Mientras más alto que quienes están y mientras más bajos, qué es lo que produce, ¿verdad? Vamos, ahora ya hemos visto los mayas, hemos visto los aztecas, hemos visto los sobríos, ¿se llama? El que leímos anteriormente. Ahora vamos También con el imperio inca. ¿Qué nos dice el imperio inca, Esmeralda? El imperio inca comenzó su expansión cuando todavía un ayú se convirtió en la cabeza de los ayús que compartían el valle del Cusco. Mediante la guerra fue imponiendo su supremacía sobre señoríos poderosos que ocupaban regiones productivas estratégicas que eran de su interés. Esta naturaleza conquistadora era, según los incas, parte de un plan divino según el cual ellos eran portadores del desarrollo cultural. Así difundían el culto solar, la construcción de infraestructura agrícola y de riego, formas de cultivo, tipos arquitectónicos, etc. Poco a poco, el cacicazgo incaico fue expandiéndose hasta convertirse en un imperio. Las formas de gobierno y la relación con los pueblos conquistados se hicieron más complejas hasta adquirir cualidades correspondientes a formaciones estatales. Los puestos de gobierno, por ejemplo, ya no solo se basaban en la herencia o en el parentesco, sino que los incas desplegaron un cuerpo de funcionarios para ocupar los cargos administrativos. Así, las regiones que iban siendo conquistadas se incorporaban a un estado gobernado desde un centro, el Cusco. ¿Verdad? Ya empezamos ahora con la historia de los incas, quienes eh, comenzaron su expansión cuando aún todavía estaban los ayllus, y fue así como su desarrollo cultural fue creciendo. También su construcción, su agricultura, las formas de cultivos, tipos arquitectónicos ya fueron avanzando. El Tahuantinsuyo, estos temas me acuerdo de niña, cómo nos hablaban mucho. Los incas consideraron un vasto imperio dividido en 4 regiones o suyos. El Tahuantinsuyo significa 4 regiones.
Cada zona era gobernada por un virrey, hermano o tío del Inca. Organizaron un gran ejército y el servicio militar era obligatorio para los hombres mayores de 25 años y menores de 50. Los incas construyeron centros administrativos en lugares estratégicos, principalmente en la Sierra de Quito, Cajamarca, Huanocopamba, Pilcachuamán, entre otros. Estos centros administrativos eran una réplica simbólica de la ciudad del Cusco. El Cusco era el principal, ¿no? En realidad, lo que se copiaba no era el plano de la ciudad, sino que se edificaban aquellas construcciones que representaban el poder inca. El Capagñán o Camino del Inca era una extensa red de caminos que conectaban a todas las regiones del Tahuantinsuyo. A lo largo de estas vías construyeron puentes, así como lugares de descanso en donde los funcionarios, el ejército o el Inca y su séquito se abastecían de alimentos para continuar sus viajes. En este camino los chasquis, mediante de un sistema de relevos, transmitían información y órdenes muy rápidamente a lo largo de todo el territorio. ¿Quiénes eran los chasquis? Los chasquis ahora se les podría llamar los mensajeros, eran los mensajeros, pero en ese entonces eran aquellos hombres que eran primero veloces, porque los chasquis corrían y corrían para trasladarse a estos diferentes puntos, estas diferentes regiones que formaban el Tahuantinsuyo. Entonces los chasquis eran hombres que corrían, eran mensajeros que corrían para dar el mensaje al siguiente reino, se podría decir. La organización social y económica. La base de la organización social eran los ayllus, clanes formados por un grupo de habitantes descendientes de una misma persona. Cada clan estaba encargado de cultivar las tierras y cuidar el ganado de los territorios en que habitaban. El matrimonio era obligatorio y a los nobles se les permitía tener concubinas, o sea, más mujeres, ¿verdad? En la cúspide de la pirámide social estaba el Zapa Inca, con poder absoluto. Se casaba con la Coya, una de sus hermanas, y de sus hijos escogía al sucesor. Luego venían los nobles, que eran los parientes cercanos del Inca. Ocupaban los cargos más elevados en el ejército, el sacerdocio y la administración. Después estaban los descendientes de Manco Cápac y los curacas o aristócratas de cada provincia. Ellos eran un soporte dentro de la organización del imperio. Al final estaban los Hatunruna o los hombres de pueblo. Con el paso del tiempo se creó una categoría intermedia, los yanaconas, conformada por los runas ascendidos a siervos de los nobles y los militares. Plebeyos que se trasladaban a vivir a los territorios conquistados con el fin de impedir revueltas y enseñar las costumbres incaicas. ¿Cómo era la economía? La economía del Tahuantinsuyo se basaba en la agricultura. La tierra pertenecía al Estado y se dividía en tres partes. Una parte para el Inca, otra para el Sol y una tercera para el Ayllu. Los territorios asignados a los ayllus se parcelaban, se dividían en lotes según las necesidades de cada familia. Un matrimonio recibía cierta cantidad de tierra el día de su boda, uno por cada hijo varón y medio por cada hija mujer. Cultivaban el maíz, la papa en terrazas en las laderas de las montañas andinas. Mantenían rebaños de llamas y alpacas de donde obtenían alimento y lana para elaborar tejidos. Entonces, chicas, hemos visto
cinco o cuatro culturas. Los mayas, los aztecas, los incas, se me fueron los otros que vimos. Estos de donde nacen los ayus, que se llamaba, ¿me fue? Chavín, y vimos uno más arriba. ¿Dónde está esta cabezota que estaba por aquí? Esta imagen. Se me fue. Estos. La cultura olmeca. Entonces, vimos cinco, ¿no? Los mayas, los aztecas, los incas, olmeca y chavín. Hemos visto cinco culturas durante 2 horas. Realmente son temas largos y aquí está verdaderamente resumido, pero vamos a ir conociendo poco a poco las diferentes culturas ahora de América que habíamos visto, la antigua Grecia, la antigua Roma, todo lo que era en el antiguo continente, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar con ciencias sociales y vamos a conectarnos a matemáticas. Gracias, chicas.